La línea Paisajes que teñen xente aborda los procesos demográficos, las transformaciones poblacionales y su impacto en el territorio. Aborda fundamentalmente tres grandes retos. El primer reto es el reto del envejecimiento, el reto del despoblamiento. En segundo lugar estaría el reto de los movimientos poblacionales, es decir, las migraciones y su impacto en la integración, así como en el desarrollo sostenible del territorio. Y por último tendríamos el reto de las desigualdades sociales. Con este reto pues, lo que se aborda fundamentalmente son las desigualdades de género, por edad, así como las relativas al origen, tanto sea étnico-racial o el origen inmigrante, por ejemplo, ¿no? El proyecto Welcoming Spaces es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y que cuenta con la participación de 5 países. Y es un proyecto en el cual estamos abordando las migraciones internacionales, pero desde el punto de vista de la revitalización del territorio. Y para ello abordamos dos principales retos. En primer lugar, cómo podemos integrar a la población inmigrante y al mismo tiempo, en segundo lugar, cómo podemos revitalizar esas zonas desfavorecidas a través de la llegada de población procedente de otros lugares, ¿no? Y cómo esto puede generar un impacto en el territorio y en la sostenibilidad.